Buen día. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de la pornografía. Vamos a aquí dar una ponencia. Mi compañero Eric Mauricio y su servidor Luis Daniel Campos. Ok. La sexualidad es un tema de conversación que a menudo se evita, ya sea por vergüenza o por no saber cuándo es el momento. Pero padres e hijos deben ser capaces de hablar sobre el sexo. Hoy en día el sexo aparece en la televisión, el cine y revistas, entre muchos otros, y debido a las nuevas tecnologías, la exposición y repercusión que tiene, es necesario una correcta educación sexual, especialmente desde la familia. Muchos de los padres no recibieron este tipo de educación cuando crecían, por lo que no saben qué deberían enseñar y mucho menos en qué momento abordarlo. En este trabajo vamos a abordar el tema de la pornografía y cómo se relaciona con la sexualidad. ¿Qué es la pornografía? Se define por la exhibición de material auditivo, visual y táctil de contenidos sexuales que busca la excitación sexual. Es decir, todos los videos, mensajes, imágenes, entre otros que tienen un contenido sexual implícito y que persiguen que quien los use tengan algún tipo de excitación sexual. Estos materiales pornográficos, ya sea revistas, cassettes, películas, en televisión, ciberpornografía o audiopornografía, usualmente muestran la sexualidad únicamente desde el aspecto genital, con representaciones distorsionadas de esta y de la genitalidad, creando en quienes lo ven ideas incorrectas de las relaciones con otras personas, la forma de interactuar, e incluso en muchas ocasiones generando expectativas que no son posibles alcanzar. Esto quiere decir, por ejemplo, que puede crear ideas con respecto a la forma de los cuerpos de hombres y mujeres y de su funcionamiento que no corresponde a la mayoría de las personas. Hemos visto que en los videos, en la pornografía en general, obviamente los actores tienen ya sea cuerpos estructurales o lo que se denomina como perfectos, y eso crea bastantes malos estereotipos sobre cómo deben ser el cuerpo de las personas, cuando en realidad hay muchísima variedad. Ok, los tipos de pornografía. Si bien dentro de la pornografía existen diferentes géneros, en esta ocasión vamos a enmarcarlo en lo que podríamos llamar como los 4 tipos generales. El primero es el conocido como softcore. Este género pornográfico se caracteriza porque las escenas de sexo no son explícitas, no se muestran a detalle el coito, como, vaya, donde se muestra tal cual la penetración, las felaciones, etc. Normalmente se ven imágenes como esta, donde se da a entender que está ocurriendo un acto sexual, pero no se ve de manera explícita. Algunas ocasiones se llegan a mostrar los senos o cuerpos desnudos desde un ángulo lateral o un ángulo trasero, pero sin mostrar tal cual los genitales. Este tipo de pornografía se suele ver mucho, muy a menudo en las películas, en la televisión e incluso en anuncios se utiliza mucho para, pues, vaya, de cierta forma llamar la atención, provocando cierto morbo en los espectadores. Ahora vamos con el porno hardcore. Este es un género pornográfico en el que se muestran escenas de actos sexuales explícitos, tales como el sexo anal, sexo vaginal, felaciones, eyaculaciones y sexo grupal, y se emplean, por ejemplo, consoladores o vibradores. Este género está normalmente destinado exclusivamente para el público adulto. Hay muchas variantes dentro de la pornografía, siendo algunas más suaves y otras más extremas, pero siempre incluyen penetración explícita o prácticas y actos sexuales gráficos y muy directos. El uso también de varias herramientas, ya sea, por ejemplo, como se puede apreciar en la imagen, sogas, ah, cinturones para sujetar, todo eso, son cosas muy fuertes. La pornografía dura, como se dice en español, pues la hardcore, da cavidad a cualquier tipo de práctica sexual siempre y cuando cumpla los requisitos anteriores, por lo que hay todo tipo de prácticas dentro de este género. Lo más habitual en la pornografía hardcore es la práctica del sexo heterosexual, aunque también es muy habitual ver la práctica del sexo lésbico y homosexual y tríos, o en sexo grupal también, son las orgías. Ok, el medium core.
o la pornografía convencional. En este tipo de pornografía, las participantes, los modelos, muestran sus cuerpos, ya sea totalmente o parcialmente, en poses o posturas provocativas para pues, llamar la atención, generar morbo, etc. Normalmente suele utilizarse bueno, anteriormente, viendo la forma histórica, se utilizaba en revistas como la famosa revista Playboy o la Penthouse. Son probablemente los ejemplos más conocidos de ese tipo de pornografía, donde no se enfoca tal cual en el acto sexual o en felaciones, e incluso no en el contacto entre dos personas, ¿cómo explicarlo?, de forma sexual. Como en la foto que se aparece aquí, se puede entender que no hay realmente una relación sexual entre estas tres mujeres, sin embargo, toman poses y hacen contacto entre ellas mismas de una manera provocativa para atraer la atención del público. El postporno es un movimiento artístico que intenta revolucionar el concepto de la pornografía a través de lecturas feministas y postestructuralistas. Este surge de la mano de una actriz porno que venía de la industria mainstream llamada Annie Sprinkle. Se dice que la noción del postporno sirve para dar nombre a un conjunto de iniciativas de crítica de la pornografía dominante que, lejos de renunciar a la representación de la sexualidad, apuestan por la producción de representaciones disidentes. Disidente significa como de uno mismo, creencias de uno mismo. Cuando vemos pornografía dominante o industrial, solemos ver una repetición de cuerpos ideales, como ya lo hemos dicho, chicas jóvenes, delgadas, exuberantes, con grandes senos, gran trasero. Creo que también depende del tipo que se haya querido ver en el porno, pues en la búsqueda. También hay rubias, de piel blanca, acompañadas de por lo menos un hombre varón, de quien solamente se suele ver ya sea la espalda, los genitales, los brazos, raramente se le nota ver la cara, y que esté bien dotado. En las producciones post-porno, en cambio, vemos a los cuerpos que no encajan, o no siempre por lo menos, en esos estereotipos de belleza y de cuerpos llevando adelante otro tipo de prácticas. Así es que podemos ver personas con este tipo de grados de discapacidades, ya sea gordos, flacos, altos, bajos, de distintos tonos de piel. No siempre hay varones y mujeres, géneros. Una gran parte del público y movimiento postporno está integrado también por lesbianas y personas trans. Y mucha gente que se autodenomina queer. Es decir, que su expresión de género no siempre encaja dentro de binomio de hombre o mujer. Las prácticas, aunque haya personas que tienen, perdón, y las prácticas, aunque haya personas que tienen penes, no siempre involucran la penetración. Es como arte, ¿entienden? La pornografía infantil. Si bien, bueno, vaya, tal como tal, también la pornografía infantil es un tipo de pornografía que por obvias razones está bastante satanizado y eh, prohibido prácticamente en todo el mundo, pero pues tenemos que mencionarlo aquí porque al final de cuentas es parte de la pornografía como tal. Bueno, la pornografía infantil es toda representación de menores de edad de cualquier sexo eh, que participan, donde se muestran en conductas explícitas sexualmente. Pueden ser ya sea visuales, incluso descriptivas o hasta sonoras. En el caso de pornografía infantil, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas enmarca ciertos términos en su artículo 2, que es el siguiente. Por pornografía infantil se entiende a toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Como ya dije, esto es algo que, pues, por evidentes razones, está prohibido, está penado,
Sin embargo, pues son cosas que se siguen difundiendo con tanto a través de los, de las organizaciones de tratas de blancas que también secuestran niños con este fin de realizar pornografía infantil o incluso la prostitución infantil. Cosa que pues, evidentemente es algo preocupante y triste, pero pues lamentablemente sigue ocurriendo. Los efectos psicológicos. Bueno, el consumo de pornografía puede llegar a dar ciertas consecuencias psicológicas en las personas, principalmente en los hombres, que son sus principales consumidores. Pero no se descarta que de igual manera, no se descarta que de igual forma pasan las mujeres. En cuanto a las principales consecuencias que tiene, es que suele bajar el grado de satisfacción y el compromiso que suele tener la persona con su pareja. Esto, como ya lo decíamos antes, ya que crea una expectativa muchas veces inalcanzable. Entonces, la persona que empieza a querer, a desear, a anhelar lo que ve dentro de la pornografía y al momento de tener una relación, una intimidad con su pareja, pues ve que hay cosas que no son iguales, que no le generan la misma satisfacción que lo que él ve y pues empieza a perder cierto interés. Este tipo de situaciones se deben igual a que, como ya sabemos, el cerebro responde a la estimulación sexual liberando dopamina. La dopamina está relacionada con la anticipación de recompensa y actúa en la programación de los recuerdos y la información del cerebro que asocia el placer. Vaya, para dar un ejemplo, cuando el cerebro tiene hambre o sed, recuerda qué es lo que tiene que hacer para obtener el mismo placer o satisfacción que ya ha hecho en ocasiones anteriores. En este caso, empieza a haber cierta predisposición en el cerebro a que cuando siente la necesidad sexual, en vez de buscarlo en una pareja sexual, si siente que ha tenido mayor satisfacción en la pornografía a la par de la masturbación, empezará a orientar a esta práctica en vez de a buscar una práctica sexual con su pareja. Algunos estudios han demostrado que en la transmisión de dopamina también puede facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados han demostrado que los consumidores de pornografía suelen manifestar síntomas depresivos, tener una menor calidad de vida e incluso problemas en su salud mental, más que aquellas personas que no suelen ver pornografía. Bueno, algunos efectos sociales. El primero, la evolución de la industria pornográfica ha sido masiva. Esto debido a que se ha estado haciendo un consumo demasiado alto de este material, incluso llegando a superar a empresas, ya sea como Microsoft, en ese tipo de cosas. Se ha sexualizado el contenido de películas, series, videoclips, anuncios, videojuegos y juguetes. El uso también excesivo de la pornografía indica, bueno, no esto, no ha pasado, está pasando ahora de hecho, ves a un personaje de un videojuego, ya sea hombre o mujer, y ahora hay todo tipo de videos también en las páginas pornográficas en los que ya se ve de una forma erótica ese personaje. Y entonces eso ya no está bien en un cierto momento, o sea, empezar a sexualizar ya cualquier personaje que ves, aunque no sea tampoco inanimado, eso ya es un problema grave, un efecto social. Tener relaciones sexuales más temprano. El, Normalmente el consumo de la pornografía en niños está empezando entre los 10 y 15 años. Entonces ellos, viendo la pornografía, quieren ya experimentar, ven que se ve genial, que se ve bien, que todo eso, entonces quieren hacerlo. Sin también tomar las precauciones, pudiéndose contagiar ya sea primero teniendo un embarazo no deseado o poniéndose también contagiar una enfermedad de transmisión sexual, debido a que también en la mayoría de los videos no se usa ese tipo de protección.
aunque obviamente esto pues ya son profesionales en algunos casos. También llegando a utilizar, a tener, bueno, ser de diferentes tipos, por ejemplo, los tipos de pornografía que hemos visto, como por ejemplo el hardcore y todas esas cosas. Fomenta el incremento de la trata de personas, como le he hablado a mi compañero, el también un consumo excesivo de la pornografía, de una persona que ve tipos de pornografía en la que se interpretan, ya sea violaciones, secuestros, de todas esas cosas, puede ocasionar que en la gente, en algunas personas, como que intenten al encontrar placer en ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones. Favorece fantasías y comportamientos agresivos que pueden evolucionarse el abuso y la agresión sexual. Ok. Mencionando un dato en cuanto a los efectos sociales, mencionaré un caso en específico de un estudio donde pues a la seguridad pública de la ciudad de Louisville, en Kentucky, pues está algo preocupada por el estudio por la situación con la pornografía. En este ejemplo, eh, durante un lapso de 4 años, hubieron 1.400 casos de acoso sexual infantil denunciados. En cada uno de estos casos, se relacionó a la agresión con pornografía y en la gran mayoría, si no en todos, con pornografía infantil. Esta evidencia se tomó ya gracias al esfuerzo de trabajadores sociales y detectives con los infractores sexuales, donde se evidenció que la gran mayoría utiliza la pornografía para excitarse antes o durante sus ataques. Y esto, pues igual, lleva a creer que, como ya lo hemos mencionado, que sí puede llegar a tener una influencia el contenido pornográfico que las personas ven para tratar de llevar esas prácticas a la vida real. Disfunciones sexuales. Eh, Se han habido ciertos estudios que han demostrado que el abuso con la pornografía puede llevar a disfunciones sexuales, principalmente en el caso del hombre, la disfunción eréctil o incluso el rechazo hacia la pareja, porque vaya, pues se tiene una expectativa de lo que se va a ver, lo que se va a hacer, basándose en lo que se ve en la pornografía, y pues al no llevarse a cabo en la relación íntima de pareja, en lo real, genera pues cierta pérdida de la atracción, del deseo sexual. Esto aunado a lo que ya comentábamos anteriormente, este, acerca de los cambios hormonales que se generan y la búsqueda del placer sexual a través de la pornografía en vez de a través de una pareja. Incluso de igual manera, a veces este tipo de disfunción sexual se genera cuando un hombre ha visto tanto que en la pornografía se muestran cuerpos eh, atléticos, donde se muestran penes muy grandes, y él al encontrarse con que tiene un pene, a su percepción pequeño, pese a que podría ser incluso de un tamaño promedio o por arriba del promedio, pero pues él al verlo mucho menor de lo que se muestra en la pornografía, pues le generan cierta inseguridad que lo puede llevar incluso a tener una disfunción eréctil o al miedo a tener miedo de tener un encuentro sexual porque se pueda burlar de él, porque lo puedan rechazar, etcétera. Ok, ahora vamos a tocar un tema que es cómo hablar con un adolescente sobre la pornografía, pues. Este puede ser un tema difícil de tratar con niños, especialmente con los más pequeños, pero es importante que su hijo, o todos también los adolescentes, sepan que la pornografía no es una muestra de una imagen realista del sexo y de las relaciones. ¿Cuándo deberíamos hablar de los niños, con los niños sobre la pornografía? Por lo general, a la edad de 15 años, los niños han estado expuestos a la pornografía de alguna manera, por lo que es importante ser proactivo y comenzar a tener conversaciones desde el principio
Vamos a poner el principio de la pubertad para asegurarse de que tengan una visión realista del problema. Primero hay que ser neutral, natural y directo. Si parece avergonzado de hablar sobre sexo y pornografía, su hijo también se sentirá incómodo y poco probable que le haga saber si ha visto imágenes sexuales. Pruebe técnicas para hacer que escriban cosas o comience conversaciones cuando no tengan que mirarlos a los ojos, por ejemplo. Una conversación con los padres puede ser muy difícil. Puede ser, por ejemplo, en el automóvil o caminando desde la casa a la escuela. Descubre lo que ya saben. Los niños pueden escuchar o ver cosas en la escuela sobre las cuales tienen preguntas. Esté atento a los momentos de enseñanza. Hablar sobre temas a medida que aparecen en la televisión, en películas o en línea pueden ayudarlos a iniciar una conversación para hablar sobre sus valores, creencias sobre estos temas. Hable con ellos sobre sus experiencias. No se recomienda una discusión profunda sobre pornografía para los niños más pequeños. No, algunos no lo van a entender o no quieren tampoco, o los que sí entienden no van a querer escuchar eso de sus padres. Sin embargo, sea cual sea la edad de sus hijos, es bueno que sepan que pueden y deben acudir a usted si encuentran algo molesto o eso los hace sentir incómodos. Hay que asegurarse también de que sepan que pueden venir a hablar con usted y que no se reaccionará exageradamente ni se sorprenderá por lo que digan, ya que ahora, o bueno, quizás ahora no tanto, pero bueno, sí hay, pero es más comúnmente antes, que no se hablaba de ese tema con los padres porque uno ya decía, no le voy a hablar de ese tema porque si no es lo que va a querer ir a hacer, va a querer estar teniendo relaciones. Bueno, es mejor hablarle para que empiece ya también a tener conocimiento, también a tener protección. Darles mensajes positivos. Hable con ellos acerca de las relaciones sexuales amorosas y cómo tener respeto por ellos mismos, sus novios, novias o parejas. También tome un enfoque sin culpa. Reconozca que los niños son naturalmente curiosos sobre el sexo y les gusta explorar. No les pongan a regañarse porque ¿qué haces preguntándome esas cosas? ¿Dónde dices esas cochinadas, niño cochino? Nada de eso. El interés en el sexo es una parte normal del desarrollo de un niño. Si su hijo es joven y se ha encontrado con la pornografía por error, es mucho más probable que necesite tranquilidad y apoyo. Bueno, como conclusión de nuestro tema, podemos decir que se debe tener cuidado con la edad en la que se empieza a ver la pornografía, porque pues, probablemente la persona no esté preparada, un niño, un adolescente, para entenderlo y los efectos que puede tener en la educación afectivo-sexual podrían llegar a ser bastante negativos. Bueno, dentro de la pornografía, generalmente se centra en el hombre y en muchas situaciones tiende a ser machista al grado de denigrar a la mujer. Suele normalizar conductas sexuales que no son habituales e incluso no recomendadas, como prácticas de riesgo, tanto para enfermedades de transmisión sexual como para embarazos no deseados. Lo que podríamos recomendar como más adecuado y eficaz para evitar la falta del entendimiento sobre lo que se visualiza en la pornografía es tener una conversación abierta y sincera, ya sea con algún miembro de nuestra familia, a quien se le podría tener la confianza, ya sea un padre, una madre, principalmente, digo, incluso pues con nuestro médico de cabecera, con un psicólogo, podemos apoyarnos en un entendimiento de lo que se ve y se entiende dentro de la pornografía. Y pues bueno, esto sería nuestro trabajo, nuestra presentación. Nosotros somos Eric Mauricio Rosalón, su servidor, y Luis Ani, mi compañero. Agradecemos mucho su tiempo y su atención. Hasta luego. Hasta luego.